¿Qué tal? El día de hoy, allá prácticamente un par de, de días para la elección judicial. Estamos ya a finales de mayo y pues ya estamos cerca, cada vez más cerca de que ocurra esta eh, elección inédita, pionera. Por primera vez en México se van a elegir a los jueces, magistrados y ministros. Y bueno, en este sentido yo ya había comentado y aclaro de inicio que si bien voy a ir a votar, no puedo dejar de ver los errores y las fallas importantes, que es sumamente importante que las detectemos, que las señalemos y no asumamos una postura de estar aplaudiendo todo como si fuese perfecto. Eh, Noto demasiado poco entendimiento, perdón por ese error, demasiado poco. Hay poco entendimiento, digamos, en la forma de entender que el ser de izquierda, los que se puedan llegar a considerar eh, votantes, militantes, apoyadores de Morena o de la Cuarta Transformación o como lo quieran ver, hay que entender que una parte sustancial de este tipo de procesos es la autocrítica. No podemos caer en el absurdo de estar aplaudiendo todo nada más porque viene de Morena. No podemos caer en el absurdo de aplaudir todo nada más porque lo dice Claudia Sheinbaum. Y no por hacer la autocrítica, entendiéndonos de izquierda, yo me considero de izquierda, pero no por ser de izquierda, insisto, uno renuncia a la crítica, de preferencia constructiva, que se puede llegar a realizar sobre cada uno de los procesos que ocurran en el transcurso. El problema que yo detecto es que está habiendo, insisto, una falta de entendimiento importante, creo yo, de una gran cantidad de personas que piensan que por ser de Morena o por ser de izquierda se debe de aplaudir absolutamente todo. Lo que haga Morena, lo que haga la supuestamente izquierda, que yo ya he llegado a explicar hasta eso. Eh, pero ese es un gran error, porque además esto creo que nos está llevando o está llevando a muchísimos ciudadanos que se dicen de izquierda y que apoyan a Morena a un fanatismo cegador. Ahora, esto no es nuevo, ¿no? O sea, digamos que el fanatismo político ya se venía gestando desde hace varias décadas, pero ahora es especialmente importante porque evidentemente la hegemonía actual política del país es de un solo partido. Y es muy importante que la izquierda se mantenga sensata y autocrítica, de lo contrario sí se corren riesgos importantes, porque tú combinas ignorancia y fanatismo y discursos polarizantes, pues esto se puede volver incluso peligroso, porque ya no hay posibilidad de disentir, de criticar, de argumentar, porque todo se va a basar desde una óptica fanática, cegadora, que ya no permite el diálogo ni la crítica, en su más mínima expresión siquiera. Esto es el riesgo principal que estoy detectando. Ya no solo en el proceso, porque en el proceso de la elección judicial evidentemente hay muchos errores y fallas. Hoy no me voy a clavar en eso, en el sentido de que ya he comentado que al final es un proceso nuevo y como todo proceso nuevo va a implicar una curva de aprendizaje para ir corrigiendo paulatinamente los errores. Y como es la primera vez que se realiza esto, pues bueno, evidentemente será la primera vez también que podamos aprender a corregir y a evitar errores que se pudieron evitar. Como por ejemplo, y de lo que va hoy, de nuevo, esto es el hecho de haber permitido candidatos que no son idóneos, no son aptos, incluso algunos pueden llegar a ser hasta corruptos, o se les puede llegar a detectar algún nexo pues de corrupción, impunidad o criminalidad.
Ese es un error innegable. Y aquí no es un tema de partidos, es un tema de que sea del partido que seas o apoyes a quien sea que apoyes, debe de haber consensos mínimos sociales donde todos creo yo que estamos de acuerdo en que nadie quiere que como jueces, magistrados o ministros nos terminen representando malos candidatos. Y en ese sentido, hoy tengo que volver a tocar el tema particularmente de un caballo de Troya que, más allá de que sea algo personal o que yo esté como muy enfocado en este candidato, creo que justo revela, o sea, creo que es hasta como un estudio de caso que nos puede llegar a ayudar para aprender justamente, o sea, el estudio de caso de este sujeto para saber qué evitar y qué errores tenemos que contemplar para evitar que se cuelen malos candidatos, que se cuelen caballos de Troya, como en este caso el señor César Gutiérrez Priego, del cual yo ya he hablado hasta el cansancio. Pero cada vez que pasa más tiempo y que se van descubriendo más cosas, porque se están descubriendo cosas, y me refiero a, cuando digo que se descubren cosas, me refiero a datos, hay datos puntuales, que simplemente confirman lo que hemos venido diciendo algunos desde hace ya varias semanas, van para meses, advirtiendo sobre este tipo de candidatos, malos candidatos y pésimos sujetos que están contendiendo como aspirantes a jueces, magistrados o ministros. En este caso, este sujeto aspira a ser, además, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, nada más y nada menos. Y la gente piensa, y ese tal vez puede empezar, por ahí podemos empezar. La gente empieza a asumir que esta es como una elección más de las muchas que han ido a votar, ¿no? Desde ahí creo que empezamos en un error en no haber tal vez llegado a transmitir la importancia de esta elección. Y la importancia al final de esta elección es que nos estamos jugando la justicia de la nación. Y la justicia suena muy tal vez grande el concepto, muy grandilocuente, pero al final la justicia es algo cotidiano. La justicia al final es qué pasa si ocurre un acto de corrupción, qué pasa si ocurre un acto de impunidad, qué pasa si ocurre un acto de criminalidad. No importa, y puede empezar esto desde tu colonia hasta tu estado, hasta tu país. O sea, en todos los niveles, ¿qué es lo que va a suceder en esos casos? Y por supuesto sabemos que cualquiera de nosotros somos susceptibles a sufrir un acto de injusticia. Por tanto, empiezo y tratando de ligar con lo que yo decía al inicio en este sentido que yo he llegado a notar o percibir sobre el exceso de fanatismo que hay. Detecto esto, o sea que hay una disonancia cognitiva colectiva en México que se está notando demasiado y como por ejemplo en este proceso se percibe aún más. Ahora, si quiero medianamente hablar de qué es la disonancia cognitiva, porque a veces puedo tocar ciertos términos y yo asumo que los demás los entienden y no los explico porque asumo que si no los entienden los pueden investigar, pero en este caso sí quiero precisar qué es la disonancia cognitiva de manera precisa y puntual. La disonancia cognitiva al final es cuando alguien sostiene una creencia fundamentalmente arraigada y se le presentan pruebas que van en contra de esa idea o de esa creencia. Y esa nueva evidencia no podrá ser aceptada por esa persona, porque está cegada, está vendada, está necia. Entonces se creará una sensación muy incómoda que se llama disonancia cognitiva. Debido a que es tan importante para esa persona proteger su propia creencia fundamental, automáticamente se ignorará e incluso negará con todo tipo de excusas todo aquello que no encaje o se alinee a esa ideología o esa creencia. Vamos a suponer en un ejemplo clichesco, cuando se pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra y de repente alguien dice, oye, no, pues es que la verdad es que estamos viendo que el sistema gira alrededor del Sol y que la Tierra es quien gira alrededor del Sol y ya de ahí se habló del sistema solar.
Para aquellos que se les reveló por primera vez esa información, esa evidencia de decir, no, mira, es que aquí está el Sol y al final están los otros planetas orbitando sobre este cuerpo celeste con mucha masa y mucha gravedad, por más que se les pudiera llegar a demostrar pruebas, evidencias o explicaciones, por más que se les pudiera llegar a explicar, a esa gente pasó por un proceso de disonancia cognitiva en decir, no, no lo creo, no lo creo, no lo creo y yo sigo pensando que la Tierra es el centro del universo. Entonces, de eso va la disonancia cognitiva. En resumidas y en síntesis, es, no importa la cantidad de evidencia que tú le muestres a un fanático, no la va a creer, no la va a asimilar, no lo vas a poder convencer de ninguna manera. ¿Y por qué hablo del fanático? Porque el fanático es uno de los principales sujetos que presenta la disonancia cognitiva. Por ejemplo, los fanáticos religiosos, los fanáticos políticos y fanático de lo que tú quieras. Por eso es que es tan complicado hablar con, por ejemplo, un testigo de Jehová, un extremista religioso de lo que tú quieras, para no centrarme en los testigos de Jehová, un cristiano fanático, un judío fanático, un musulmán fanático, va a ser lo mismo. El tema es que no vas a poderlos convencer porque ellos están tan arraigados a su creencia que por más que tú muestres evidencias, no hay forma en que tú puedas llegar a convencerlos. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto de la elección judicial todo esto? Bueno, que estamos teniendo, insisto, sujetos que están volviéndose tan fanáticos de sus candidatos, como por ejemplo fanáticos de César Gutiérrez Priego, que no importa la cantidad de evidencia que tú les muestres, que no importa la cantidad de documentos, que no importa la argumentación sólida que tú les llegues a mostrar, la fanaticada de César Gutiérrez Priego, por ejemplo, lo va a defender a capa y espada sin importar la cantidad de documentos, evidencias y pruebas que tú les llegues a presentar. Si a eso le sumas que este señor, de manera, creo yo, no accidental, tiene una narrativa y un discurso bastante falaz, bastante tramposo, bastante mezquino, que se llega a aprovechar, no sé si de la ignorancia, no sé si de la ingenuidad, no sé si del propio fanatismo que ha llegado a generar, en un discurso que se ve medianamente estructurado y planeado no de ahora, sino que lo lleva planeando parece ser toda su vida, y que se resume en esencia en la intención de querer limpiar su nombre, y en este caso además es como quiere matar dos pájaros de un tiro porque a la vez que quiere limpiar su nombre debido a su parentesco de su padre, de Jesús Gutiérrez Rebollo, que evidentemente ya he hablado o se ha hablado bastante sobre pues lo vinculado, lo mucho que se le vinculaba al crimen, por más que lo niegue. Él, por cierto, también tiene disonancia cognitiva o tiene una negación constante. De ahí que de entrada su criterio o su buen juicio está en duda, bastante en duda. La otra parte es que, insisto, quiere matar dos pájaros de un tiro porque mientras quiere limpiar su nombre, por el otro lado, pues quiere ser ministro. Entonces, pues está jugando un poco a, insisto, matar dos pájaros de un tiro porque en el momento en que sea ministro le va a ayudar, él lo sabe, muchísimo para limpiar su nombre, por más que incluso sea un hombre que tal vez no merezca ser limpiado, ¿verdad? Pero pues es que es algo muy personal para él, evidentemente. Esta elección es personal para él. Este objetivo es más personal que colectivo. Es más personal o más egoísta incluso este objetivo para él mismo, porque pues yo ya lo he hablado, su carrera misma demuestra que él nunca se ha preocupado realmente por el pueblo, pero ahora que pues el pueblo lo requiere, o más bien él requiere al pueblo, pues sí lo va a buscar en este sentido de alguna manera de pues fingir, de aparentar, ¿no? Que es un hombre de pueblo, cuando en realidad no lo es, no lo ha sido, nunca lo ha demostrado, ¿no? Pero se da sus baños de pueblo y termina pues engañando a muchos que están totalmente cegados por fanáticos, que le terminan comprando el cuento que les vende, haciéndose pasar, insisto, por este hombre del pueblo, hasta sus términos que luego utiliza de el gran pueblo supremo o el gran supremo pueblo, o sea, unas cosas,
un populismo judicial terrible el que maneja este señor, que insisto, si no iba para juez, iba para político en algún momento. Y que además, insisto, en su discurso maneja de manera consistente, porque digo, a todos se nos puede ir una falacia de vez en cuando, un mal argumento. Este tipo miente de manera sistemática, engaña de manera sistemática y es falaz en el sentido de que ocupa falacias de manera sistemática, por tanto no es accidental, no son errores comunes. Y sí es sumamente grave para el caso de un juez, como en este caso que además no solo quiere ser juez, quiere ser ministro. Entonces son demasiadas cosas acumuladas que yo ya de hecho he analizado bastante. Hoy salen nuevos datos, salen nuevas evidencias, que yo por eso empecé hablando de la disonancia cognitiva de los fanáticos. Parece ser que no importa cuánta evidencia tú les muestres, ellos van a votar por César Gutiérrez Priego. No importa que les digas, oye, pero este señor defendió a un torturador llamado Acosta Chaparro, y él mismo lo dijo, no es algo que nosotros inventemos, él lo dijo en una ponencia en la UNAM. No importa, voy a votar por César Gutiérrez Priego. Oye, pero realmente este señor nunca se ha puesto del lado de las víctimas, siempre ha estado del lado del pueblo, pero del pueblo uniformado más bien, defendiendo al ejército, defendiendo al poder militar. No importa, yo voy a estar del lado de... Yo voy a terminar votando por César Gutiérrez Priego, ¿no? Entonces les dices, oye, pero nunca he estado realmente del lado del pueblo, siempre he estado del lado del pueblo uniformado y al final te están engañando. No importa, yo voy a votar por César Gutiérrez Priego. Entonces, al final parece ser que no importa la cantidad de cosas que tú muestres, expliques y argumentes, porque al final los fanáticos de César Gutiérrez Priego, más todos los interesados en que este señor termine siendo ministro, que son al parecer bastantes, porque se ve una red ya, entre youtuberos, entre el ejército, o sea, se ve que ya esto más bien termina siendo ya algo muy pues mezquino, porque ya esto estás hablando de intereses particulares, no de intereses colectivos, que al final pues un ministro tiene que tener, o sea, si estamos huyendo de los ministros del Poder Judicial anterior, como para tener que reciclar ahora fichitas, que yo ya he dicho, ¿no? Porque qué necesidad de estar reciclando fichitas, que este señor, la historia de este señor viene de los 90, como si no hubiera mejores perfiles que este señor. Impresentable. Qué necesidad de tener que recurrir, ¿no?, a este tipo de candidatos que hasta académicamente están de verdad muy por debajo de lo esperado, ¿no? O sea, se nota hasta en la forma en la que habla que no hay preparación académica alguna. Y no es un tema no es un tema menor, al final estamos hablando de ministros. Entonces, sí se esperaría una mejor preparación académica. Se revela muy fácil su deficiencia académica y es muy fácilmente detectable además, ¿no? Entonces ese es el problemita, el pequeño gran problema, ¿no? No importa la cantidad de evidencias que se presenten, al final, pues los fanáticos lo seguirán apoyando. ¿Cuál es la única ventaja que yo veo en este proceso? O se ha visto, porque realmente parece ser que una gran parte de la sociedad sí ha estado participando justamente en estar estudiando los perfiles, detectando candidatos, su idoneidad. Eso creo que ha sido productivo, es una de las cosas que yo señalaría, es de lo más productivo que se ha visto. O sea, la gente se está interesando y la propia gente está haciendo sus investigaciones, está indagando en a ver quién es quién. Y eso creo que sí es algo inédito y bastante rescatable de este proceso. Antes realmente no sabíamos ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, ni cuáles eran sus rostros, ni sus nombres y apellidos, pero ahí estaban. Podían ser corruptos, podían ser impunes, podían tener nexos con criminales también, pero ahí estaban, ¿no? En lo oscurito, sin que nadie los pudiera mover, porque tenían sus cláusulas y principios de inamovilidad, que no había forma y poder humano en la tierra mexicana de poder mover a los jueces que ya estaban ahí, sentados en sus sillas, donde nadie los podía mover, como la señora Norma Piña, por ejemplo, ¿no? Ya ellos sentían que ellos y sus familias ya estaban, ahora sí que ya la habían armado, ¿no? Ahora creo que una de las ventajas y parte de esto, porque hay quienes se quejan y dicen, no, mira, es que ahí está este criminal y este corrupto. Pues es que esa es parte de la transparencia al final. O sea, sí, ese es el punto, que vayamos detectando, como en este caso, malos candidatos, como el caso de César Gutiérrez Priego, caballos de Troya, como el caso de César Gutiérrez Priego, entre muchos otros que pueden estar por ahí, entre tantos ministros, magistrados y jueces
que por supuesto, insisto, esa es una de las ventajas. La ciudadanía está auditando, la propia ciudadanía está haciendo su trabajo, su tarea de estar investigando, y en cierta medida esa era la lógica de esto, ¿no? Crear participación ciudadana, ¿no? En el lado del Poder Judicial, que pues evidentemente es algo pionero y es algo inédito. Eso yo lo rescato, ¿no? De este proceso. Ahora, para seguir, ya entendiendo, insisto, este fanatismo cegador en el que están muchos, voy a empezar hablando un poco o comentando algunos de las personas que, por ejemplo, pueden llegar a realizar comentarios negativos hacia este señor. Eh, por ejemplo, no voy a dar el usuario para no exponer su privacidad. Estos son usuarios de ex Twitter. Y simplemente voy a leer sus comentarios, ¿no? Aquí dice, a este señor nomás le rascas tantito y le sale no el cobre, lo podrido y desquiciado que está. Justo de esos son los que andamos echando fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué terror, otro comentario, qué terror que ese abogado tan siniestro va a llegar a la Suprema Corte, tantos ya le compraron su historia de victimismo. Gracias por denunciar las incongruencias en la narrativa de este señor y la violencia con que ataca a cualquiera que se atreva a criticarlo. Denuncias, saca odios de la narcaesposa de Cedillo, todo en este momento que le critican su candidatura, es decir, o te callas o te denuncio y también tengo info comprometedora de ti, sabrá Dios de quién más tendrá, imagínense ese tipo mafioso de ministro. Se imaginan si este personaje Gutiérrez Priego llega a juez. En fin. Lo voy a leer tal cual, ¿no? Será ministro por los huevos de los militares. Entérate, los militares ya son políticos. Qué miedo que un personaje que aspira a ser ministro use angustias leguleyas para pretender amedretar a críticos. Cuidado con lo que vamos a votar. Bueno, algunos de los también, porque hay también bastantes comentarios negativos que él todo dice y lo quiere reducir y simplificar. El muy falto de criterio y buen juicio aspirante a ministro César Gutiérrez Priego todo lo quiere simplificar y reducir a decir: esto es una campaña sucia, me están persiguiendo, todos están en mi contra, me están aplicando la misma campaña sucia que le aplicaron a AMLO y a Claudia Sheinbaum. Un ridículo de primera este señor, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y justamente para irnos en esa línea, hablemos de sus falacias argumentativas, que no son pocas, son bastantes. Y para adelantarles, al menos aquí vamos a tocar 20 falacias textuales, que de hecho tomo de un muy buen comentario también en Twitter. Las 20 mentiras de César Gutiérrez Priego en una sola hora, porque esto cabe decir que parte de un análisis de un video donde se le realiza una entrevista a Poncho Gutiérrez, este aspirante ministro, y de ahí, de sus propios dichos, de manera textual, para que no diga que se le tergiversa o se le distorsiona, vamos a hablar de esas 20 mentiras de manera relativamente breve ahora, ¿no? Entonces, en una sola hora, que fue esa entrevista, intenta instalar una narrativa falsaria sobre los medios de izquierda. Misma izquierda que él se dice de izquierda, pero cada que puede la critica y la señala de izquierda buena ondita, se mofa, se burla de la izquierda buena ondita que lo critica, el señor que se dice de izquierda. Insisto, es un facho de closet, ¿no? Es un fascista disfrazado de izquierda. Es un ministro Bukele, de hecho le han llegado a llamar #ministro Bukele, porque sí, el tipo tiene realmente ideas un tanto prehistóricas, dinosauricas, de lo que pues él se quedó en la idea de que la justicia se maneja como en los tiempos de Jesús Gutiérrez Rebollo. Está además muy orgulloso de todo eso, ¿no? Le da mucho orgullo, cosas que por momentos me llama la atención que le den orgullo, hasta el hecho de que se echa muy para adelante con mucho orgullo cuando hizo la declaración de que defendió al torturador de Acosta Chaparro, lo dice como con el pecho palomo, y porque además tiene ese estilito, ¿no? Muy, muy echado para adelante, ya de hecho se lo han llegado a criticar hasta el propio Julio Astillero.
Es como un ministro machito, ¿no? Muy machito, que, insisto, trae ideas un poco prehistóricas, además combinadas a su deficiente formación académica, que no corrigió y que se exhibe él solo, ¿no? Se exhibe él mismo en sus actos y en sus dichos. Entonces trae esta idea de que pues el más machito es el mejor del condado, ¿no? Y pues no, la verdad es que de hecho ya lo iremos analizando, pero o sea, insisto, como que trae una idiosincrasia antaña, ¿no? Una visión, creo yo, ya caduca. Su perspectiva de justicia está muy, yo diría muy, pues sí, eso, antaña, arcaica, ¿no? Y no responde, creo yo, a las exigencias del mundo de hoy. Por eso todavía llama más la atención que se denomine de izquierda, cuando realmente nunca ha estado del lado de las víctimas, está del lado del, no del, él dice que está del lado del pueblo cuando en realidad está del lado del pueblo uniformado. Insisto, parecería más bien, si hacemos un análisis más preciso, que es más de tendencia facha, es más facho que de izquierda. Por más que se dé baños de pueblo, y sus baños de pueblo son muy pequeños, porque además va pues que a las colonias, que a los condominios, y sus quórums son como de 10 o 15 personas, ¿no? Es como muy extraño, porque se vende como un AMLO cuando no tiene nada de AMLO. Habla mucho de AMLO, habla mucho de Sheinbaum, cuando no tiene nada de AMLO ni de Sheinbaum. Porque ellos sí, se le debe de reconocer, te caigan bien o no, pues que ellos sí tienen una historia de luchadores sociales, como otros muchos personajes de izquierda que sí vienen de la lucha y que sí vienen del pueblo. Venir del pueblo uniformado hay que dejar de romantizarlo, más en un país como México, que ha sufrido tantas tragedias desde el 68, Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa y you name it, cualquier cantidad de tragedias que han tenido que ver o estar ligadas o relacionadas a la acción o a la inacción del ejército. Así que no es como que haya como que romantizar los crímenes que han sido perpetrados o han sido amparados o encubiertos por el ejército y por el poder militar en México, ¿no? Entonces esto como que querer romantizar, eh, si acaso vamos a conceder que nos estamos reconciliando apenas, y eso veremos, ¿no? Veremos cómo termina, porque insisto, aquí muchos omiten el pequeño gran riesgo de tener un ministro con este tipo de pensamiento arcaico militarizado, que evidentemente él mismo lo dice con orgullo. Para mí sería un honor, sí, porque claro, se está vendiendo, insisto, sus votantes principales seguramente están en el ejército. Pero para el ciudadano promedio, que no es pueblo uniformado, sino pueblo nomás, sino uniforme, pues eso es un gran riesgo que muchos de los que están en el lado del pueblo no están considerando ni están viendo. Porque vamos a ponerlo aquí antes de pasar a sus falacias, en un ejemplo práctico, como lo de Ayotzinapa, que por cierto no hizo un carajo este señor, no movió un solo dedo para resolver nada, ni apoyar nada, ni cooperar en nada con el tema de Ayotzinapa, siendo él que viene de ese gremio y que pudo haber colaborado al menos con haber brindado algo de información, siendo que él viene de ahí, no hizo absolutamente nada. Pero vamos a poner un hipotético en el sentido de que, a ver, si ocurriera de nuevo Ayotzinapa, que esperemos nunca ocurra, pero si ocurriera, pues él, por eso es que la pregunta de Astillero que le hizo era tan relevante. Si te vas a poner, en un caso de Ayotzinapa, ¿de qué lado te vas a poner? ¿Del lado de las víctimas o del lado del ejército? Porque, perdón, no te puedes poner de los dos lados al mismo tiempo. Por más que te hagas el hombre de pueblo y por más baños de pueblo que te quieras echar encima, ¿no? O sea, tienes que ser claro. Y aquí el tema es que incluso aunque hubiera dicho que se pusiera del lado del pueblo, pues es falso, porque su trayectoria demuestra que siempre ha estado del lado del ejército. Y eso es sumamente riesgoso, más aún cuando tendrás, y como yo ya lo he insistido muchas veces y lo explica muy bien Vanessa Romero en su columna de Reforma, al César lo del César, te la recomiendo, pues al final los riesgos son calculables de tener un ministro con esa tendencia militar, ¿no? Con esa óptica de apoyar al poder militar,
por encima de las víctimas del poder militar, de ese mismo poder militar. Entonces, por eso digo que un caso como el de Ayotzinapa, si se repitiera teniendo un ministro como él, pues evidentemente es más riesgoso, porque si de por sí en Ayotzinapa justamente un sector que creo que quedó intocable, fue el propio ejército, porque hasta ahí topó la investigación, ya no se quiso indagar más, ya no se quisieron cortar cabezas, justamente de que estuviesen involucradas en lo que pasó en Ayotzinapa, porque ya no quisieron revelar más información. A algunos incluso que se les llegó a emitir pues ya averiguaciones o ciertas sentencias, o ya, pues sí, ya señalamientos directos de que estuvieron implicados, pues se les quiso liberar, en fin, mil trabas. Ahora imagínate con un ministro que los representa directamente. Por eso es que no se están, esos riesgos calculables de los que habla Vanessa Romero, el pueblo no los está considerando. Y eso es un gran riesgo, porque sí es un gran riesgo, y en efecto, son riesgos calculables que tenemos que estar evitando. Por eso es que este ejemplo de este caso, de este sujeto, de este mal candidato, Gutiérrez Priego, creo que es un estudio de caso muy productivo para justamente saber en dónde tenemos que corregir y qué debemos de evitar. Y que no nos podemos ir con la marea y con la inercia, no más, porque como todos van a votar por Gutiérrez Priego, entonces todos vamos a votar por este sujeto, ¿no? O sea, desafortunadamente la borregada, que insisto, suele ser fanática, se va con esa inercia, se va con la marea, pero no piensan, no se informan, no investiga antes de tomar la decisión. Ese es el gran riesgo de tener, insisto, a un ministro militar, con una tendencia que yo le detecto más facha que de izquierda, en realidad. Así que empecemos, perdón, me extendí para las mentiras de César Gutiérrez. Son 20, empecemos. Repito, las 20 mentiras de César Gutiérrez en una sola hora que dio en la entrevista y que intenta instalar una narrativa falsaria sobre los medios de izquierda. La izquierda buenondita, que le encanta, se ofende, se ve que se hace el muy macho, pero se ve que es de piel delgada. Se ve que aguanta poca vara. Porque ya con muy poco, la verdad, con muy poca agua se ahoga el señor. Pero bueno, entonces hablemos. La primera, cabe decir que a partir de ahora voy a hablar solo de sus propios dichos, no son de mis dichos y además son textuales. Primera mentira de César Gutiérrez Priego: no quiero compararme con AMLO ni la presidenta. Eso dice, pero se la pasa comparándose con AMLO y con la presidenta. Segunda mentira: hay una campaña de desprestigio en mi contra, es una campaña sucia, igualita que la que le hicieron a AMLO y a Claudia Sheinbaum. A ver, mijo, yo ya he dicho, ni te compares primero, no te compares primero, porque estás a distintos niveles, aunque ya te sientas en la luna. Aterriza primero, para que sepas en dónde estás, porque apenas te está conociendo las colonias, si acaso. Apenas te está conociendo tu colonia, ¿no? Aterriza un poco, que se te bajen los humos y la espuma. Y segundo, pues no puedes comparar precisamente el agua y el aceite, porque las campañas que recibió AMLO fueron por razones y causas muy distintas y con una historia de AMLO que es muy distinta a la tuya, así como la de Claudia Sheinbaum. A AMLO lo querían desaforar y era un peligro para México, a Claudia Sheinbaum le estaban llamando narcopresidenta. Pero por causas muy distintas, razones muy distintas, contextos muy distintos, y son personas muy distintas. Y no te compares, porque creo que esas personas sí han demostrado históricamente estar a otro nivel. Se quiere subir en esa misma línea y en ese barco no va él. Tercera mentira: la verdad es irrelevante, es mentir por mentir. Bueno, pues eso tampoco es el hilo negro, y tú eres la viva imagen y el vivo ejemplo de alguien que se la pasa sistemáticamente mintiendo. Tú vete primero en un espejo, porque eres el primero que se la pasa mintiendo, y al tiempo ya dirá, porque el tiempo básicamente va a revelar lo que realmente eres, que eres un caballo de Troya, y te lo digo desde hoy. Te lo digo yo con nombre y apellido, y que no estoy escondiendo mi cara ni nada. Eres un caballo de Troya al Poder Judicial y vas a hacer al final un gran error. Vas a hacer una consecuencia política nefasta. Y esperemos, pues en algún momento, la borregada abra los ojos y se dé cuenta realmente de quién eres y de lo que representas. No hables de mentiras
cuando, insisto, eres el primer mentiroso de las filas. De las filas, de esas filas que representas. Cuarta, guerra sucia en la que la izquierda sale a defender a Zedillo. En la que la izquierda sale a defender a Zedillo. Chécate el nivel de tergiversación y de manipulación de este tipo patético. Ahora resulta que todo aquel que lo critica, porque eso lo quisieron implantar hasta sus voceritos de youtuberos, mercenarios, que se dicen de izquierda también, quisieron decir que como criticamos a Gutiérrez Priego, entonces estamos defendiendo a Zedillo. Pero qué nivel, ¿no? Qué nivel de mezquinos tienen que llegar a ser para que te estemos dando argumentos y todavía ni siquiera empiezo en la investigación y los datos duros, porque estas son solo sus falacias. Pero hay datos duros que no son campaña sucia, por más que él la quiera confundir y quiera engañar a los que se dejan engañar. Esto no es campaña sucia, estos son datos y son argumentos sólidos, que no los pueda refutar, porque es un absoluto mitómano, y porque para mi gusto eso ya lo convierte en un corrupto, más cuando quiere ser ministro, pues es una cosa muy distinta. Pero guerra sucia no hay, hay argumentos sólidos y críticas sólidas que él se burla y la señala de izquierda buena ondita o de izquierda defensora de Zedillo. Es un mezquino este tipo. Incluso yo diría que es hasta peligroso su forma de pensar. Quinto o quinta mentira o número 5. Mentira número 5. Salen a decir no voten por César. Pues sí, perdón. Pues seguiremos diciendo no voten por ti porque no mereces estar ahí. Y desafortunadamente, y lo sabemos, vas a ganar y no mereces ni merecías ganar para ser ministro. Porque creo que hay muchos mejores perfiles en este país como para tener que optar por ti. Una decisión verdaderamente nefasta, por más que se hayan creído la mentira y tu narrativa y tu victimismo la mayoría de las personas. Sexta, ya no atacan a nadie, ya todo es conmigo. Pues eres, insisto, el vivo ejemplo de lo que no debemos de hacer, de lo que debemos de corregir. Y sí, eres un error principal, porque al final fuiste puntero y pues no te quejes. O sea, ¿qué esperabas? ¿Flores? Al final iban a haber cuestionamientos y los cuestionamientos no los estás aguantando. ¿Sabes por qué? Porque sabes que muchos de esos no los puedes rebatir ni refutar. Porque está tus propias acciones y tus propias declaraciones. Te echaste la soga al cuello tú mismo, ese es el problema. Que son tus propias acciones y tus propias declaraciones, las inconsistentes, las que no tienen sentido y las que finalmente te terminaste poniendo tú mismo la soga al cuello. No puedes refutar ninguno de los cuestionamientos que se te han hecho, que ni siquiera son ataques, son cuestionamientos, y la gran mayoría de ellos válidos de una izquierda sensata y autocrítica, que por eso es izquierda, por criticar perfiles como el tuyo, por no permitir en este conformismo del priano de la derecha, decir, bueno, sí, como todos vamos a votar por ti, pues no pasa nada, no vemos nada, todo lo aplaudimos. No, perdón, pero la izquierda verdadera, olvídate la buena ondita, es la que es sensata y autocrítica. Lo entiendas, no lo entiendas, te guste o no te guste. 7. Prefieren que siga Norma Piña o Carrancá a que llegue yo. Imagínate, ¿no? El tipo. Insisto que tiene un nivel de manipulación que ya me parece perverso. Y no me voy a detener tanto. Ustedes mismos espero, ¿no? No hace falta explicar esto. Imagínate que tú estés criticando a alguien con argumentos y además vaya para ministro. O sea, que se supone tiene que tener un gran criterio y un gran juicio. Y el tipo ridículo te termina diciendo, ay, pues como no te gusto yo, entonces te gusta Zedillo. Ay, pues como no te gusto yo, entonces seguro prefieres a una Norma Piña a un Carrancá. Son argumentos infantiles de un niño de 13 años, no de un aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón. Pero, insisto, esto me preocupa no solo que el tipo esté fatal, esté pa'l perro, sino que sus fanáticos no lleguen a verlo. Al día de hoy no llegan a verlo. Por eso yo empecé hablando de la disonancia cognitiva. Seguimos. Voy a seguir ya punto por punto. Insisto, al final son 20, ustedes cuéntenle. Siguiente punto, prefieren que haya ministros que hablen bonito pero que no solucionen nada, casi junto con pegado al pasado. O sea, unos argumentos de verdad de un niño de 13 años, con una capacidad mental yo creo que hasta el de 13 años piensa mejor.
Siguiente punto, siguiente mentira de este tipo. Prefieren que no llegue la justicia social. Ah, chinga, o sea, ¿qué es la justicia social? ¿Y cuándo ha demostrado eso? ¿En qué parte de su trayectoria ha demostrado ser un justiciero social? Si según yo, los datos nos revelan que es un apoyador del pueblo uniformado, sea del ejército o sea del poder militar. O sea, él es la justicia social. O sea, él es, ¿qué? ¿El justiciero? ¿Es Batman? ¿O qué se siente? ¿Qué parte de su trayectoria nos demuestra que ha sido un luchador social? Ninguna. Y que lo demuestre. El hecho de que ahorita le convenga y por oportunista, porque yo he dicho que es de sus principales cualidades, además de la mitomanía, el oportunismo de este señor, ahora le conviene claramente salir a que le dé el sol y a ir colonia por colonia porque pues nada más y nada menos tiene el pequeño interés de ser ministro. Quiere ese pequeño beneficio, que quién sabe por qué cree que qué méritos le hacen pensar que merece ser ministro, cuando, insisto, hay muchos mejores perfiles que el perfil de este señor, que terminó siendo mediáticamente youtubero y nada más por esa famita que se hizo, y creo yo de manera muy tramposa, porque en realidad su campaña empezó mucho tiempo antes que la mayoría de los... Desde ahí ya es injusto, porque claramente se colgó de Pedrero y Pedrero de Gutiérrez Priego, o sea, una mancuerna mercenaria verdaderamente repugnante de uno que se dice periodista, que no es más que un mal remedio de periodista, y de otro que quiere ser aspirante a ministro, que es aspirante a ministro, que no va a ser, si lo llega a ser, más que un mal remedio de ministro. Entonces tenemos un mal remedio de periodista por un lado y un mal remedio de ministro, que al final son una mancuerna mercenaria sumamente repugnante, que al final no hicieron más que negociar y pactar un win-win, que ya lo hablaremos más adelante, que claramente tienen, parece ser que hasta ciertos nexos políticos con Adán Augusto, y que pues al final pues son de intenciones e intereses sumamente perversos y dudosos, ¿no? Número 11. Tienen intereses particulares. Mira, vámonos rápido porque qué flojera. Imagínate estar aclarando estas estupideces. Número 12. Les pagan. ¿Quién les paga? ¿Tienes pruebas? ¿Quién me paga? ¿Tienes pruebas? A mí nadie me paga. Y yo no trabajo tampoco para Morena. De hecho, soy un ciudadano común, corriente, docente, analista. Y al final a mí nadie me paga y no trabajo para nadie. Así que esta es una crítica sin fines de lucro, porque luego el mercenario cree que todos son de su condición y pues no. Siguiente mentira de Gutiérrez Priego. Quieren que lleguen otros candidatos. No, pues qué brillante tu conclusión. Pues claro. Sí, generalmente, o sea, si no vas tú, va otro. Sí, sí, más o menos, ¿eh? Brillante tu conclusión. Claro, quien sea menos tú. En una de esas, en una de esas. Si ya no digo que se quede Norma Piña, al menos lo que sí digo es, si venimos huyendo justamente de Norma Piña y Carrancá, ¿qué necesidad de tener que votar a alguien como tú, como un Gutiérrez Priego? Tal vez ya no digo que prefiero a una Norma Piña, pero lo que digo es, si venimos huyendo de Norma Piña y de un Carrancá, pues no votemos por un Gutiérrez Priego. Es lo que yo digo. Quieren manipular a que lleguen a la corte. Quieren manipular a los que lleguen a la corte. Son cosas que él dijo, ¿eh? Ustedes pueden verificarlo en la entrevista de Poncho Gutiérrez y van a encontrar cada una de estas declaraciones. Como no les caigo bien, mienten, difaman y calumnian. O sea que todo lo que he dicho según él hasta ahora ha sido mentira, difamación y calumnia. Bueno, pues que lo demuestre. O sea, que demuestre por qué lo que argumenta uno, creo de manera muy crítica y sensata, porque no soy el único. A Julio Astillero le dijo lo mismo, a Ernesto Ledesma le dice lo mismo. Pues que lo demuestre. Hay muchos ciudadanos que simplemente tenemos argumentos que no nos convencen y que no, al menos creo, no hemos seguido la misma marea que han seguido otros borregos. O sea, el simple hecho de que él esté ocupando esta narrativa, que sí creo que se le está copiando de manera, creo yo, medio premeditada a AMLO, en esta de que él se quiere hacer la víctima, todos me atacan, la guerra sucia, todos están contra mí, cuando se está haciendo puras ideas mentales. Creo yo que ha sido algo en lo que muchos han caído en ese anzuelo.
Hay que tener cuidado porque este discurso victimista más bien parece un discurso manipulador de las masas. Como él vio que esa estrategia le funcionó a AMLO en el sentido de colocarse como víctima y decir todos me atacan, todos me ofenden, todos los que me argumentan están a favor, y además de dividir, ¿no? De los que me apoyan están bien, los que no me apoyan están mal, los que no me apoyan son preanistas, sedillistas, aunque él sea más bien el caballo de Troya, el lobo disfrazado de oveja, pero se dio cuenta que combinar esas dos cosas y aprovecharse y hacerse pasar de 4T y pues le ha funcionado. O sea, al final me parece una estrategia premeditada sumamente perversa. Porque si no es auténtico este señor, que no lo es, el hecho de ocupar ese tipo de estrategias, además queriendo ser aspirante, además siendo un aspirante a ministro, imagínate cómo vas a tener un ministro que sea así de manipulador y perverso, de inicio. O sea, de que es un tipo con mal juicio, de entrada es un tipo con mal juicio. Eso no hay forma de que... Es que no hay más ciego que los que no lo quieren ver, es lo que yo estaba diciendo. Es que, ¿cómo no lo ven? Es algo, creo yo, muy evidente. Basta con que veas 2 de sus entrevistas, 2 de sus ponencias, para que te des cuenta que el tipo tiene mal juicio. Y que cualquiera tenga mal juicio, no pasa nada, pero aquí estamos hablando de aspirantes, de candidatos, a ser justamente jueces, magistrados y ministros, lo cual requiere, por supuesto, de un buen juicio. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y subestimar la importancia que tiene esto. Es muy importante que hablemos, insisto, pues de candidatos que mínimamente tienen buen juicio. Yo ya hablaba en algún comentario anterior. El simple hecho de ver la cantidad de falacias, que son las que estoy comentando ahora en su argumentación, te habla de que desde la propia producción argumentativa, que primero pasa en su cabeza y al final se expresa, desde ahí ya estás viendo unas inconsistencias que dices, uy, si esa es tu manera de pensar, de argumentar, eso prácticamente concluimos que aquí buen juicio no hay. Es una señal, es una red flag. Si vemos eso que no sabe argumentar y que ocupa esta cantidad de falacias, imagínate cómo va a ser sus juicios y sus sentencias. Pues con esa misma manipulación, perversidad y, pues insisto, falta de claridad, falta de buen criterio y de buen juicio. Sigamos en el otro punto, ya insisto, no estoy dando los números, al final son 20. Y podríamos seguir, pero pues los quisimos ver amables, fueron 20. Como no les caigo bien, mienten, difaman y calumnian. Insisto, en este discurso victimista, en lugar de que proponga, en lugar de que su discurso sea un poco de mayor amplitud y alcance intelectual, académico, habiendo tantas cosas de qué hablar en estos casos, se pone en el centro él, de una manera sumamente ególatra, como si todo girara alrededor de él. Todo tiene que ver conmigo. No, terrible, terrible, porque estamos, insisto, hablando de un aspirante a ministro. No da propuestas, no da alternativas, ideas. Su discurso creo que es muy escueto, muy barato, muy facilito para engañar pues masas, borregos, pero que no nos va a engañar a todos, eso que le quede claro. A la izquierda buena ondita no nos va a engañar. Seguimos, otro punto, otra mentira. Nos seguimos peleando entre la izquierda. Chécate, ¿no? O sea, te digo, ¿y qué? Entonces no pelearnos es votar por ti, ¿o cómo? O sea, ¿o qué? Hay que unir filas a favor de César Priego para no pelearnos. Como si no fuera necesario la discusión pública. O sea, insisto, trae unas ideas como de facho. Aquel que te dice el debate es innecesario, la discusión es innecesaria, es fundamental para construir una mejor sociedad. Hasta los griegos y romanos lo sabían y este tipo todavía no se entera. Siguiente mentira, creo que es el momento de ser congruentes, pues que empiece por él mismo, ¿no? Que dé el primer paso. Siguiente mentira de César Gutiérrez Priego, atacando a un compañero y tergiversando. Siguiente, ya vamos rápido, ya me dio flojera. Siguiente mentira, manipulando videos. Eso lo dice muy comúnmente, ¿no? Que dicen, no, es que agarran un pedacito y lo juntan. Bueno, que eso lo haga la derecha y eso sucede, la tergiversación de la información, no quiere decir que tú no tergiverses.
Que tú cambies temas y ocupes un buen de recursos falaces para siempre salirte por la tangente y no ir directo a lo que te preguntan o lo que te cuestionan. Ustedes pueden analizarlo, yo lo he hecho aquí mismo, en sus videos y sus declaraciones. Le preguntan, oye, ¿cuál es la relación del torturador Acosta Chaparro? Ah, sí, bueno, pues sí, pero ¿sabes qué? A mí, yo no soy ningún ladrón. Yo no he robado nada, mi patrimonio está claro. Oye, pero te estaba preguntando de Acosta Chaparro. Sí, bueno, pero mi patrimonio está claro, nada más falta que me quieran investigar de empobrecimiento ilícito. Búsquenlo. Lo estoy citando textual. Hay una parte en la entrevista de Julio Astillero donde le estaba preguntando una cosa y le termina diciendo, nada más falta que me acusen de empobrecimiento ilícito, y se hace como el graciosito, ¿no? Oye, brother, pero te están preguntando algo puntual, concreto y puntual. Te están preguntando de cuál era el vínculo con Acosta Chaparro. ¿Qué consideras en tu supuesto buen juicio, que era al final Jesús Gutiérrez Rebulló? ¿Estaba ligado y vinculado al crimen, sí o no? Digo, porque entendemos que es tu padre y eso te puede sesgar. Pero de por sí no solo es eso, vemos que en cualquier otro tema está sesgado. Entonces, cuando justamente se ocupa este extracto de la ponencia que hace en la UNAM, que se ve que, porque además luego habla de más y no controla lo que dice y no se acuerda o se desdice, dice que cuando justamente lo dice textualmente, e insisto en este momento en donde hasta casi se infla de pecho, y dice, yo fui defensor o abogado de Acosta Chaparro. Lo dice. Y es que por más que tú cortes o no cortes, al final es una declaración que es una declaración, es una confesión puntual. Ya luego vemos los detalles, pero al final lo cortes como lo cortes, lo pegues como lo pegues, extraigas el extracto como lo extraigas. Es una declaración que, insisto, incluso en la propia entrevista con Astillero se ve cómo le da mil vueltas, se da mil maromas, empieza a hablar creo que hasta de su cédula profesional, que cuando se graduó. Te están preguntando una cosa concreta, contéstala, ministro o aspirante a ministro. Si nos puede hacer el favor para transparentar y ser claro con la sociedad, si tanto quiere ser supuestamente un buen ejemplar, pues empiece a contestar de manera puntual, sin dar vueltas, sin salirse por la tangente, sin tergiversar, sin manipular, sin ser falaz. Y es que yo ahora incluso estoy hablando muy fluido de este tipo porque ya, o sea, lo tengo tan estudiado, es que es ya más que claro que el tipo es un pésimo candidato. Hasta mucho no está incriminado, inculpado, involucrado en otro tipo de temas, ya de ganancia. Pero además quiere ser ministro. En una de esas debería de ser más bien investigado. Pero bueno, dice que se manipulan los videos, que todo es guerra sucia, que todo es calumnia, difamación y mentira. Pues en su caso sí. Todo lo que él ocupa es mentira, difamación y calumnia. Es mentiroso sistemático, incongruente sistemático, oportunista sistemático. En fin, un falaz. Un ministro falaz. Y eso debe de ser un insulto realmente para alguien que está aspirando a ser juez, magistrado, ministro. Tener un criterio falaz y un mal juicio debe de ser de los peores insultos cuando estás vendiéndote de buen juez. Última, pero podríamos seguir toda la noche. Utilizando dinero público para apoyar campañas. Pues mira, si hablamos de mercenarios, insisto, este tipo, así como su uña y mugre Manuel Pedrero, son los primeros en haber lucrado y haberse beneficiado de haber monetizado. Que no nos vengan a marear, que no los vengan a marear ustedes. Estos tipos han monetizado y han lucrado desde el minuto 1 con el canal, insisto en este ganar-ganar entre Pedrero y Gutiérrez Priego. Desde el minuto 1 han lucrado. Así que pues que no vengan a darse golpes de pecho, porque ellos son los principales mercenarios. Uno ya es periodista y se jacta mucho de que se siente periodista, que no tiene ni un pelo de periodista. Y pues mira, yo nunca he criticado a los jóvenes por ser jóvenes, pero sí van haciendo. O sea, realmente no es nada más la cara ni que les salga un solo pelo.
van haciendo. Pero además, desafortunadamente, creo que lo dice hasta en la frase de Oppenheimer, power remains in the shadows. Y pues este tipo, pues creo que ya se quemó. Aunque tenga ahí a sus borregos adoctrinados, ¿no? Que, pues, insisto, eso al final hay que entender, es un producto que siempre va a ocurrir. Perdón, no es un fenómeno. Antes teníamos a Televisa y TV Azteca adoctrinando borregos, bueno, ahora tenemos a mercenarios youtuberos adoctrinando a sus propios rebaños, a sus propios borregos. Y perdón, a mí sí me gusta hablar directo y con la verdad. Aquí lo pueden leer aquí mismo. Aquí no venimos a complacer a nadie más que a la verdad. La única en la que tenemos que complacer es a la verdad. Y yo no soy periodista. Soy analista y él mismo demerita a los analistas. Cuando él no entiende que a veces el periodista se cruzan las líneas entre periodismo y análisis, a veces cruzamos las fronteras porque el tipo, insisto, va naciendo, el tipito. Es un neonato del periodismo. Si es que eso quiere ser periodista algún día, va naciendo, es un neonato nada más. Porque periodistas, pues al final que sí hay que tomar en cuenta las trayectorias, carreras, prestigio. Y yo ya he dicho muchas veces, los mejores periodistas en México son los sin nombre, generalmente no sabemos dónde están, generalmente están enterrados bajo tierra porque ya sacaron una investigación que los expuso. Pero termino con esa frase de Oppenheimer: amateurs seek the sun, get eaten. Power stays in the shadows. Estos tipos son tan mercenarios que ni siquiera se dan cuenta que hasta para sus propios fines mercenarios ya se quemaron. E insisto, solo es cuestión de tiempo, ¿eh? Es una bomba de tiempo esto, porque tarde o temprano nos daremos cuenta de quiénes son estos dos. Tanto Manuel Perrero, que parece que sí es croquetero a veces, como su máximo aliado, igual mercenario, Gutiérrez Priego. Sí, ok, uno quedará de ministro y el otro pues se ve que monetiza bien creyéndose periodista de Bisbirige. Ni a periodista de Bisbirige creo que llegaría, pero monetiza bien siendo periodista y el otro al parecer va a monetizar bien siendo ministro. El punto es que al final nos vamos a dar cuenta. Esperemos no sea demasiado tarde para la borregada que no se ha dado cuenta y que votará por él, muy convencido, muy convencida de que es la mejor opción y es el mejor candidato. No lo es. Perdón que les agüite la fiesta. No lo es. Y nos daremos cuenta. O sea, lo único que aquí es seguro es que nos vamos a dar cuenta en algún punto de qué lado les más caleguan estos dos, a este par de mercenarios. Sin vergüenzas, sin principios, sin escrúpulos, que en este video siguiente estaré analizando las nuevas revelaciones que se han publicado y difundido a través de Rompeviento por Ernesto Ledesma. Este será mi segundo comentario. Insisto, los caballos de Troya serán revelados en algún punto. Esperemos no sea tarde. Ya se han llegado a asociar ciertos nexos o al menos intereses políticos con nombre y apellido que al parecer estos dos tienen una cierta afinidad con Adán Augusto. Y ahora entendemos todo cuando vemos que el propio Páez Varela me parece que tuvo un temita con Manuel Perrero o Pedro, para los cuates. No le gusta que le cambien el nombre al bebezuelo de Pedrero. Tuvo un temita con Páez Varela porque precisamente el propio Páez Varela en algún momento llegó a hablar de esa nexo familiar, mercenario, de amistad o de lo que le quieras llamar entre Manuel Pedrero con Adán Augusto, que hasta le terminó escribiendo un libro. Hay que tener cuidado con qué tipo de caballos de Troya se están colando, porque claramente estos dos, no solo Pedrero, ahora se reveló que tal vez hasta el propio Gutiérrez Priego, también tiene una liga ahí muy cercana con el tabasqueño Adán Augusto. Y esto empieza a clarear mucho el panorama, porque entonces ya empezamos a ver realmente de qué lado más caliguana.
ya vemos el conflicto de interés que hay, porque además no olvidemos que hay conflictos de interés acá, ¿verdad? Un periodista haciéndole la barba al ministro y el ministro haciéndole la barba al supuesto periodista, y entre estos dos mercenarios repugnantes, un político tabasqueño llamado Adán Augusto, pues ahí les dejo, ahí se las dejo de tarea. De esto hablaremos en este siguiente video.